los sapos, decíamos, son el motivo principal de la gente para combatir al dengue, chikungunya y zika, o a los mosquitos que transmiten estos virus. Una mujer encontró la oportunidad de hacer un gran negocio, de hecho ya lo venía haciendo, pero en este momento la demanda de sapos es tal que ella tiene que aumentar la cría de estos animales, que por lo general suelen generar cierta repulsión. Hoy la gente va hasta la zona del mercado municipal número 4 en busca de sapos. Adelante, Jazmín, con los detalles. Sí, gracias. Y Carmen Amarilla es acá la experta justamente a lo que se refiere a los sapos y cómo pueden combatir el dengue. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo era que se llama? De guaraní. De guaraní. No te preocupes. Decime, ¿recibiste ya pedido de los cururú? Sí, recién llevé en el departamento de Cordillera, en Cacupé. De ahí estoy viniendo, me estaban esperando ya hace rato. Llevé como 30, me compró el intendente de ahí, el señor Vivero, que para distribuir, y están haciendo minga. Casi el 80 y el 90% en el departamento de Cordillera están con dengue. Y el chikungunya, está colapsado el departamento ese. Y la gente acá también viene a comprar. Acá. Y también estamos promocionando y vendiendo. Ahora justo una señora, este pedido, que va a venir a retirar el mediodía a la 1, por ahí que va a venir a retirar acá en Central, acá en Asunción. Si podemos mostrar un poco cuánto hay ahí. Acá hay como 6, 16 por ahí. Sí, porque hay crías y todo. Sí, con cría y todo. Porque ese es natural para los mosquitos. Es el único que come y también no hace falta, por ejemplo, ahora se usa mucho eso, repelente, químico y eso, que daña la salud. Este que es natural, puede poner en la pieza, en el jardín, en la casa, en cualquier, porque es inofensivo, es un animalito que solamente come insectos. ¿Y se cuida solo? Se cuida solo, se alimenta de los mosquitos, especialmente del dengue, que es el mosquito transmisor, y ahora el Zika. Ya, ¿esto vino desde Argentina? ¿Vino la moda de los sapos o ya se usaba? No, es que me pidieron una partida en la Argentina, entonces, ¿por qué vamos a vender en el extranjero pudiendo usar nosotros lo que tenemos mucho acá en Paraguay? ¿Y cómo haces para agarrar? ¿Dónde les buscas? No, tengo un criadero en Villa Halle, en mi casa, en Villa Halle, departamento de Presidente Halle. Ahí tengo un criadero. Ah, ya. Sí, estoy criando y vendiendo también. Y ahora en Brasil también me pidieron ya una partida, estoy viendo ahora para enviar. Ahora, ¿qué precio tiene cada uno o cómo es el tema? El chico está a 50, 3%, y el grande está a 50. Además es que es un adornito para la casa y también los de antes dicen que trae plata, trae amor, el sapo. ¿A la pinta para la suerte? Sí, para la suerte. Y también se hace remedio. Por ejemplo, hay jarabe de sapo, que es anticancerígeno, que es para se usa mucho, también para la medicina alternativa natural, no es solamente y especialmente ahora para los mosquitos, que no hay, donde hay sapo no hay ni un mosquito, no hace falta usar repelente, ni tampoco usar esos químicos que se pone así para los mosquitos, para la criatura. Ya. Ahora vamos a conversar un poco acá con la gente. ¿Usted usaría sapo en su casa, digamos, para que coma los mosquitos? Claro que sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Se anima? Claro. Con tal de no tener dengue, ¿verdad? Sí, total de no tener dengue. Está muy bien, entonces. La gente puede venir entonces ya a buscar aquí en el Paseo de los Yuyos, República Francesa, casi Petirosi. Carmen Amarilla es acá la que tiene los... Mi numerito también de teléfono que puedo dar en el aire, 82-447-910. Cualquier consulta a la orden. Perfecto, yo les cuento que ella es la que tiene acá porque estuvimos recorriendo también el paseo y parece que están celosas las compañeras, no están muy de acuerdo que se... No, y la mayoría que son mis hermanas acá, no creo que se pongan mal porque la mayoría somos parientes acá, mis hermanas, mis sobrinos, casi la mayoría acá, por ejemplo, son todas mis hermanas. Perfecto, muchísimas gracias, entonces ya lo saben, una alternativa también existente para eliminar los mosquitos de la casa. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Ni bien dio su número de teléfono, la mujer ya empezó a recibir los llamados. ¿Y por qué no puede ampliar el negocio, incluso hacer delivery de sapos? Ya que dio su número de teléfono y puso a disposición.